Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Pinjas? Hola, hola. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como está grabado, nunca sabemos quién nos escucha y desde qué hora nos escucha, Muy en qué bien. momento del día. Pero estamos siempre para acompañar aquí, Pinjas. Ya llevamos, le contaba a Pinjas antes de comenzar el programa, ya estamos en los 180 y tantos episodios de PLF. Fue un proyecto que comenzamos en Buenos Aires hace más de 3 años. Tenemos acá el placer de recibir a Pinjas desde Israel. ¿Dónde estás exactamente, Pinjas? Exactamente. Vivo acá en Neva Zion, a la entrada de Jerusalén. Hasta hace pocos Oh, años, netamente en Jerusalén. muy lindo, siempre entrando a Jerusalén veías ahí a Mevaseret, siempre ahí acostado a la izquierda, ¿no es cierto?, de la autopista entrando. Pinjas, vamos a hablar con el doctor Pinjas Bibelnik, no sé si lo pronuncié bien, Givernik, sí, está bien. Bibelnik. Vamos a hablar hoy sobre la historia y la vida comparativa, de alguna forma, de cómo vivían los judíos y la comunidad judía en la Edad Media, en el mundo musulmán y en el mundo cristiano. Muchos seguramente los que estudiaron algo, un poquito o nada de historia judía, tenemos como un concepto general que en el mundo musulmán se vivía mejor que en el mundo cristiano. Vamos a preguntarle a Pinja si esto realmente era así, si en todas las sociedades musulmanas se vivía mejor o en todos los periodos, y si en todos los imperios o reinos cristianos se veía de la misma mala forma, o dependía también del periodo y el reino. Pero antes que eso, Pinjas, los que no tenemos el gusto de conocerte tanto y como nos gusta hacer aquí en PLF, quisiéramos que te presentes brevemente quién es Pinjas y de dónde sale tu jojma, tu conocimiento, dónde estudiaste. Contanos así brevemente en unos minutos quién sos vos. Bueno, como decía, mi nombre es Pinjas Givernik y vivo en Israel desde 1974, es decir, ya hace 48 años. Soy historiador, estudié en la Universidad de Jerusalén, hice el doctorado también aquí sobre criptojudíos o conversos en América colonial en el siglo XVII. Maestría hice en economía judía en España, escrito trabajos, editado algunos otros trabajos sobre antisemitismo, judíos en España, ese es básicamente el área, todo relacionado con diversos lugares, y básicamente enseñado en la Universidad de Jerusalén, Departamento de Historia, algo en la Universidad de Ben Gurión. Estoy hace más de 40 años en lo que se llama la Escuela Rothberg para estudiantes del exterior, también en la Universidad de Jerusalén, y los veintitantos años últimos también trabajando en el Seminario Kibbutzim, en Tel Aviv, Ujú. tratando de capacitar gente para ser docentes en historia en las escuelas secundarias en Israel. Eso, además, hace ya más de 20 años que soy asesor académico de viajes que van a Europa con acento en la historia judía, es decir, básicamente España judía, Portugal, Italia, Grecia y Polonia, con el acento está en la historia de los judíos en el lugar. Eso pasa así rápidamente. A los que les gusta también chismes, estoy casado, tengo 4 hijos, 9 nietos, todo bien. Y ahora Perfecto. me han jubilado, así que también tengo más tiempo para hablar con ustedes. Maravilloso. Más tiempo para escribir, más tiempo para Y cada leer, tanto más vamos a tiempo. tomar acá o agua o café mientras hablamos contigo. Muy bien, yo con el mate, yo acá emigré hace poco a los Estados Unidos, pero el mate es algo que no me abandonó. Ok. ¿Vos sos matero, Pinjas o no tanto? Más de café. Jamás en mi vida he No, tomado mate, no. bueno. Eso de pasar la bombilla de una boca a la otra no me resultó nunca higiénico, ni cuando era niño. Ok. Previo al coronavirus No, el entonces. coronavirus es menos problema, pero no importa. Bueno, Pijas, vamos al tema en cuestión del día. ¿Cómo, así, al Regelejat, también como resumiste de forma maravillosa tu experiencia laboral, y después vamos a los pormenores, los periodos históricos, los diferentes reinos, países, lugares? ¿Es cierto esta idea general que en el mundo musulmán los judíos vivían mejor que en el mundo cristiano o no? Mira, si hablamos de generaciones, generalización, pues podemos decir que en un lugar les pegaban con un palo y en otro lugar les daban un puntapié. Es decir, eh, es una generalización muy, muy grande porque estamos hablando de muchísimos años. Si hablamos de judíos bajo el Islam, hablamos desde el siglo VII. Hasta hoy en día, más o menos, estamos hablando de 13, 14 siglos. Si hablamos del mundo cristiano, hablamos por lo menos del siglo IV, es decir, el momento en que el cristianismo pasa a ser religión permitida y luego religión oficial. Ahora, tenemos aquí, hablando de, por supuesto, más o menos 1500, 1700 años de largo periodo y también la dimensión geográfica, es decir, una cosa es España musulmana, otra cosa es el Yemen bajo el Islam, una cosa es estar bajo sunitas, otra cosa es estar bajo chiitas.
desde el punto de vista de estar bajo el mundo cristiano. Una cuestión es la situación de judíos en Europa cristiana hasta más o menos el año 1100, es decir, 1100 es el punto que cambia, porque en Las 1099, cruzadas. claro, Jerusalén es conquistada por los cruzados, es decir, una cosa es los judíos antes de las cruzadas y otra es después de las cruzadas. Una cosa es los judíos en Europa cristiana desde 1500 en adelante, antes, es decir, por decirlo así, si yo tomo el mapa de Europa en el año 1500 y hablo de Europa cristiana, tengo judíos solamente en parte de Italia, en parte de Polonia y en algunas que otras ciudades alemanas, porque no hay judíos en Inglaterra, en España, en Portugal, en España. Es decir, la imagen es compleja y por eso hay que hacer cuestiones puntuales. Es decir, Maimónides, por ejemplo, consideraba en su época que los judíos vivían mejor bajo el mundo cristianismo que bajo el mundo del Islam. Muchos les parecerá raro. ¿Por Por su qué? historia personal, que él Por su mismo historia y tuvo que porque ser vivían bajo perseguido. los almohades, es decir, lo que se llaman los almohidún, tipo como si fuera más o menos Daesh es decir, un grupo fundamentalista islámico. Es decir, empiezo con eso porque tenemos que ser más puntuales cuando hablamos de la situación legal. La situación legal siempre está relacionada, siempre sin excepción, con la dimensión teológica. Es decir, tomando en cuenta, digamos así, si la ley es la expresión legal de la concepción de mundo del legislador, evidentemente que la legislación en el mundo cristiano es en función de una concepción cristiana y la concepción musulmana es en función de una concepción musulmana. Y en función de eso se determina lo que es la ley. Es decir, no hablo de justicia, hablo de ley. Ahora, ¿por qué empiezo con eso? Porque tenemos que entender, la sociedad medieval es una sociedad teocéntrica. Es decir, independientemente de si Dios existe o no, en el centro está Dios. Y en función de eso, si soy cristiano, entiendo que hay una única verdad, y es la verdad mía. Si soy judío, hay una única verdad, y es la verdad mía. Y si soy musulmán, hay una sola verdad, y es la verdad mía. En otras palabras, una de las preguntas es, ¿en qué medida la concepción monoteísta cristiana o musulmana, porque son los dominantes, permiten a los que viven el error vivir en paz? Es decir, desde el punto de vista de la concepción cristiana, los judíos son o somos deicidas. No hablo de los cambios que se dieron en el siglo XX luego de la Shoah o el Holocausto. Es decir, en función de que los judíos son los asesinos de Dios, sí, porque no nos olvidemos, Cristo es Dios, es una de las tres manifestaciones de Dios. A veces la gente que no entiende teología se confunde en eso, es decir, y por eso se habla de deicidio. Los judíos asesinaron a Dios. En función de eso deben ser castigados. Pero, tomando la concepción de un señor llamado Agustín o San Agustín, está prohibido matar judíos y está prohibido convertirlos por la fuerza. Yo hablo ahora de concepción teológica, no digo que ocurrió en la práctica. En función de eso, y siguiendo la concepción agustiniana, se puede humillar a los judíos, se puede expulsar a los judíos, no se los puede matar. Eso implica que van a estar en una situación inferior a nivel teológica y legal. Pinjas, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime, por todo lo que quieras, para eso estoy. Vamos a decir que no, yo como rabino, como teólogo, como estudioso de los textos judíos, por sobre todo, muchas veces vemos que lo que dice el texto, lo que dice algún filósofo, no necesariamente se cumple en la práctica. Mi Claro. pregunta es si en muchos periodos vemos matanzas y conversiones forzosas del mundo cristiano a los judíos, eso es por otra lectura de San Agustín, por la ignorancia de dejar a un lado los textos de San Agustín, o por quizás, y esta es mi pregunta, había otros teólogos, los hubo, donde decían, no, a los judíos sí se los puede matar y sí se los puede convertir a la fuerza. ¿Cómo es el caso? Ningún teólogo, dije teólogo, no cura, no sacerdote, ningún teólogo cristiano, sin excepción, va a decir o escribir que se puede matar a judíos o convertirlos por la fuerza. Pero, y el pero es enorme, tú tienes individuos como Juan Crisóstomo. Crisóstomo se llama en griego, en latín es lingua aurea, el de la lengua de oro. Juan Crisóstomo o San Juan Crisóstomo, uno de los padres más importantes de la iglesia,
piedra basal en la Iglesia Ortodoxa griega y muy importante Iglesia Católica Apostólica Romana, contemporáneo de Agustín, es decir, estoy hablando más o menos 350 al 404, 409 aproximadamente, hay discusión cuando exactamente esta gente nació y murió, pero digamos más o menos 300 y tanto hasta el 400. Este señor, por ejemplo, quedó de él, porque es una mala lengua ahora, porque según los escritos, cuando este hombre daba sus sermones, las prostitutas dejaban de ser prostitutas, ladrones devolvían lo que robaron, asesinos confesaban sus crímenes y por eso se lo llama el de la boca de oro. Este hombre, entre otras cosas, dejó 8 sermones, o quedaron 8 sermones en griego, sobre los judíos. Estoy hablando de casi 100 folios, es decir, casi 100 hojas promedio, más o menos te da unos 12 folios por cabeza. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Juan Crisóstomo, entre otras cosas? Las sinagogas son lugares en que se reúnen putas y ladrones, perdón la expresión. Dios siempre ha odiado a los judíos porque lo han matado y mi obligación es odiar a los judíos. Cuando llegue el día del juicio final, Dios dirá, alejaos de mí los que han tenido amistades con mis asesinos, etcétera, etcétera. Él no habla de matar. Él habla de odiar. La línea divisoria entre odio y matanza es muy, muy, muy pequeña. Es decir, y los 8 sermones que quedaron de Juan Crisóstomo fueron traducidos a idiomas vernaculares europeos. Y sobre todo cuando se habla a la Semana Santa y se hablaba de la perfidia de los judíos, que fue cambiado recién en los años 60, en la época del Segundo Concilio Ecuménico. Y cuando se habla de que los judíos mataron a Cristo, y cuando tú tienes Passionsspiel, es decir, el teatro de la pasión, en que se representa a la crucifixión de Jesús, y en muchos lugares los que lo crucifican y le clavan los clavos o lo atan con sogas, no son soldados romanos, sino son individuos que visten las vestimentas medievales judías, evidentemente. Ahora, tú tienes sacerdotes, ¿sí? Como por ejemplo Ferran Martínez, que era arcediano de Écija, cerca de Sevilla, que ya en 1378 su lema era conversión o muerte. Y en 1391, en junio de 1391, este individuo es el que lleva la gran campaña que lleva a la muerte de decenas de miles de judíos y a la conversión de decenas de miles de judíos en Castilla y Aragón, dando así comienzo al fenómeno del criptojudaísmo o los marranos. Es decir, este hombre es de la iglesia, pero no es teólogo. No solamente eso, sabemos que a partir del siglo XII hasta el siglo XX hay más de 150 acusaciones de crimen ritual. Es decir, se acusa a judíos de que en vísperas de Pesaj, de Pascua judía, necesitan asesinar a un niño cristiano para con su sangre hacer matzot, o lo que se llama en español pan ácimo o vino de Pesaj. Lo interesante es que la cúspide papal niega la posibilidad del crimen ritual, porque dice no se puede acusar a los judíos de consumir sangre. Pero los mismos papas porque los judíos no comen sangre. Santos, ¿perdón? Porque los judíos no comen sangre por la halajá, ¿o por qué? Claro, Digamos, pero los mismos papas convierten en santos a estos niños supuestamente asesinados por los judíos. El famoso caso ese de Greenwich de Inglaterra, ¿no? Como uno de los primeros. Sí, tienes Dominguito Val de Zaragoza, Cristobalito de cerca de las cercanías de la Guarda, tenías hasta los años 60 a Simone de Trento en Italia. Ahora tú me dirás, esto es una contradicción. El Papa dice los judíos no pueden matar, pero convierten en santos. Sí, pero el hombre es en definitiva una contradicción en 2 piernas. Entonces, y eso lo va haciendo. Cuando tú vas viendo las esculturas y las pinturas en catedrales en Europa, o sea, no es que un pintor pinta lo que quiere, no es que un escultor esculpe lo que quiere, no. Fue el obispo el que le encargó al escultor o al pintor el cuadro, como tú tienes en la antigua catedral de Bruselas, en que los judíos ahí teóricamente profanan una hostia, porque están profanando el cuerpo de Cristo mandados por Satanás. Hay 6 cuadros. Cuando tú ves los judíos mamando, perdón lo que voy a explicar,
de las ubres de una cerda. Y eso está representado en esculturas en catedrales medievales europeas. Fue el obispo el que pidió esa escultura. En otras palabras, sí, va a ser la iglesia, sobre todo la iglesia católica, apostólica romana, y luego la iglesia luterana, porque Martín Lutero fue uno de los más grandes antisemitas en la historia, la que va a difundir esto. No habla de matar, no habla de convertir Sí, por la pero fuerza. como vos dijiste, digamos, hasta hoy en día, ¿no? En los códigos legales modernos, la instigación al odio, digamos, Claro, y el exactamente. promotor, porque aparte después vemos, bueno, una depresión económica, una plaga o cualquier, digamos, el fuego, ¿no? Digamos, está tan, Exactamente. las ramas, está Ahí todo vamos a tan hablar de eso. candente. Entonces, me parece, Pincas, bueno para esta primera Esa charla dimensión que comenté. introductoria. Entendimos un poco la teología que está detrás de luego el accionar político, social y de leyes de segregación, hostigamiento a los judíos en el mundo cristiano. En términos comparativos, ¿cómo lo entendemos desde el siglo VII con la venida de Mahoma, el Corán y, digamos, los escritos posteriores, la teología musulmana en relación al judío y al cristiano también, ¿no? Como conocemos la categoría del dhimmi, la categoría de los pueblos del libro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo entendemos teológicamente? ¿Cómo era visto el judío por el mundo musulmán? Okay. Antes de entrar a tu importantísima pregunta, quisiera hacer esta observación y es, el mundo cristiano no puede vivir sin el judío. El mundo musulmán sí. Es decir, no existe cristianismo sin judaísmo. De fe. El cristiano necesita el deicidio, la muerte de Jesús. El cristiano necesita el Antiguo Testamento. Sin eso no tiene el Nuevo Testamento. El cristiano no puede vivir sin Pascua judía porque está relacionado con Pascua cristiana. El cristiano no puede vivir sin el Pentecostés judío porque sin eso no tiene Pentecostés cristiano. El mundo del Islam es distinto. El mundo del Islam viene y dice, Dios dio un mensaje a los judíos a través del mensajero Musa, Moisés. Luego, Dios dio al mundo un mensaje con el mensajero Isa. Isa en árabe, Jesús. Hasta que llega el último y verdadero mensajero, Muhammad, Mahoma. Fíjate que estoy hablando de mensajero y no profeta. Si el Islam acepta más de 20 y tantos, no voy a entrar a las diferencias. Profetas, la diferencia entre el mensajero y el profeta es que el mensajero, además de ser profeta, trae un nuevo mensaje de Dios a nivel estructural. Esa es la diferencia. Es decir, Isaías es profeta, Pero no trajo Abraham es una profeta, nueva pero no ley. es un mensajero, no es lo que nada se dice Rasul Allah. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Según el Islam, Dios dio a través de estos mensajeros su mensaje, valga la redundancia, pero ocurre que esta gente, por maldad o por error, que no es lo mismo a nivel teológico, tergiversaron el mensaje de Dios, de Allah, y por eso, ni en la Torá, o sea, ni en el Antiguo Testamento, en el Injil, ni en el Evangelio se lo menciona a Mahoma. ¿Por qué no se menciona a Mahoma? Porque por negligencia o por mala voluntad, la mención de él desapareció. Es decir, que entonces se necesitaba el nuevo y definitivo mensaje. Ahora, solamente el Corán, recibido durante 20 años a través del ángel Jibril, del ángel Gabriel que lo fue recibiendo Mahoma, es exactamente el mismo texto que tienes en los cielos. El texto del Antiguo Testamento y el texto del Evangelio que tenemos los seres humanos difiere de los textos que están en el cielo. Ahora, en función de esto, vemos que Dios dio el mensaje a judíos y cristianos antes del Islam. Y por eso, judíos y cristianos son Ahl al-Kitab, son pueblos del libro, grupos que recibieron el mensaje de Dios. Y por eso, el Islam va a permitir que cristianos y judíos vivan bajo el Islam con varias condiciones. Para esto que entendamos, según el Corán, a los idólatras
que darles dos posibilidades: o convertirse al Islam o matarlos. Lo que yo digo, a veces la gente se enoja, pero es simplemente conocer el Corán. No es una cuestión de islamofobia, es decir, es como venir y tomar textos. Si hablamos también del mundo cristiano, a veces cristianos también se enojan conmigo, pero suelo decir, no es problema mío, estoy hablando del texto. Luego lo puedes interpretar. Ahora, los judíos no se enojan con vos, solamente cristianos y musulmanes. ¿perdón? Los judíos no se enojan con vos, solo cristianos y Los musulmanes. judíos también se enojan conmigo, pero no es problema. Es decir, cuando tomo el libro de Yoshua, el libro de Josué, estás hablando de un genocidio de la población cananea. Es decir, tú estás hablando de los textos. O cuando tú me preguntas, fíjate tú, para hacerlo más antes de seguir el Islam, cuando tú tomas el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44, y ahí dice, a los judíos, porque sois hijos de Satanás, que siempre ha sido asesino y está en vuestra esencia hacer su voluntad, esa es la esencia judía. Y cuando en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, y capítulo 3, versículo 9, se dice que la sinagoga es la morada de Satanás, eso está escrito en el Nuevo Testamento. Luego va a haber intentos de explicarlo, pero no sé, porque si los judíos en la Edad Media se los va a pintar con cuernos, rabos, y se los asocia a los demonios. Sobre eso tienes un trabajo muy interesante de Joshua Trachtenberg. En español el libro se llama El diablo y los judíos. Eso es decir, es son un clásico. En la Edad Media las brujas existen en la mente de los que creen. El diablo existe, volvemos al Islam. Idólatras tienen dos posibilidades: o morir o convertirse al Islam. Judíos y cristianos tienen tres posibilidades: o convertirse, o morir, o someterse al Islam y pagar jizya. Jizya es un impuesto per cápita. Todo hombre, cristiano y judío, desde los 15 años hasta que se muere, hombre, no mujer, las mujeres están exceptuadas de esto, debe pagar un impuesto anual que varía de lugar en lugar. Y si el cristiano o el judío quiere pagar, pero no puede pagar, se lo puede esclavizar. Lo va a convertir en esclavo. Una pregunta de la ciencia. Escuché mucho, pero aprovecho para hacer esta pregunta. ¿Era variable según tu ingreso económico o era un fee general? Se determina en el lugar. Ahora, ¿qué ocurre? Ya que, digamos así, no te olvides, yo soy historiador medieval. Ahora, te doy un ejemplo. En el Imperio Otomano, en el siglo XVI, más o menos el 40% de los judíos eran absolutamente pobres. No tenían casi qué comer, pese al estereotipo, el judío rico, etc. Pero, pese a los conflictos internos en las comunidades judías de Salónica, de Istambul y demás, no tenemos documentos sobre esclavos judíos, porque la comunidad paga jizya de los judíos pobres. Pese a eso, hay miles y miles y miles de cristianos ortodoxos griegos esclavos, porque como la comunidad cristiana tanto no ayuda uno a otro, pues son convertidos por esclavos. Este se llama jizya. Ahora, a cambio de jizya, he dicho judío o cristiano, vas a ser dhimmi, son protegidos. Es decir, está en una situación de inferioridad, pero como son inferiores y son débiles, el musulmán debe ayudar, mejor dicho, debe proteger al cristiano o al judío que es dhimmi. Es decir, yo como musulmán no puedo herir, robar, pegar a un dhimmi cristiano o judío. Es más, vas a tener teólogos musulmanes que consideran que un musulmán que ataca a un dhimmi debe ser condenado a muerte. Es decir, yo estoy arriba, él está abajo, yo soy superior, él es inferior, me pagó, entonces no tengo por qué pegarle. Esto implica que tienes aquí diferencias a nivel legal. Pero ocurre algo más. Cuando empieza el Islam, en el siglo VII, es decir, 600 y tanto, rápidamente el Islam se expande. De una manera calculada, que entiendas, Mahoma muere en el año 632, y para que entendamos, en el 711, la península ibérica, casi 80 años, los musulmanes entran a la península ibérica y ya llegaron a Samarcand, a Bukhara, lo que hoy es Uzbekistán. En 80 años construyeron el imperio más grande que hubo hasta ese entonces. Ahora, ¿qué ocurre? Además de pedir jizya, van a pedir otro impuesto que se llama haraj, que es entre el 20 al 25%
de la producción agrícola, no de los ingresos. Es decir, yo tengo, por decirte así, tengo ovejas y este año me nacieron 5 ovejas. Una oveja antes de vender tiene que ir al Estado. Me nacieron 4 terneros. Un ternero antes de vender va al Estado. Tengo 1 tonelada, es decir, 1000 kilos de aceitunas. Entre 200 a 250 kilos van a entrar rápidamente al mundo del Islam. Por eso, todos los territorios que fueron conquistados por el Islam, entre 20 a 40 años, es decir, entre 1 a 2 generaciones, desaparecen los agricultores cristianos y judíos. Wow. Porque o se convirtieron al Islam, o se fueron del campo a buscar su futuro en círculos urbanos. Perdona, corto un segundo, que tengo interrupción. Como decía, en 2 generaciones aproximadamente, desapareció todo lo que era la agricultura cristiana y judía bajo el Islam. Es decir, que tienes acá un proceso. Te voy a decir algo que resulta muy ridículo, pero no importa hacer el ridículo. Recuerda lo siguiente, y es cuando se habla de antepasados. Es decir, todo individuo que es musulmán, en sus venas tiene o sangre idólatra, o sangre judía, o sangre cristiana. ¿Qué es lo ridículo? Antes del Islam no había musulmanes, ¿entiendes? Es decir, cuando se habla de orígenes y demás, tenemos que tomarlo eso en cuenta. Es decir, tú no puedes saber, ¿sí?, quién fue el antepasado hace 1000 años de un individuo que iba allá. Es un punto a tomarlo en cuenta en otra dimensión. Porque... Bueno, antes que, pero lo mismo podemos decir sobre cristianos, lo mismo podemos decir sobre judíos. Absolutamente. Digamos, Por eso cuando alguien habla del estás hablando asunto de del, la idea del de DNA, la pureza claro, o demás. o cuando intentan hacer esto del DNA, de ver sus orígenes, me resulta, pero... Yo Okay, me lo hice la semana pasada, estoy esperando los resultados. Mi familia es de Damasco, vamos a ver cuánto acierta. O cuánto es verdad. Es un poco interesante, por lo menos para las últimas generaciones. Seguro, Ahí es ciencia quisiera, ficción moderna. en esta conversación, que digamos, podría dar para muchos podcasts, Dios mediante tengamos otros en el futuro, me gustaría hacer algunos puntos comparativos, si te parece bien, y Por preguntarte, supuesto. digamos, Vamos a ir a fondo. A nivel económico, a nivel de No, vivienda. el primero es, por ejemplo, recién dijiste que de a 20 a 40 años desaparecieron los agricultores judíos y cristianos en el mundo musulmán, pero fue por este impuesto que se le bastante opresivo, ¿no? Claro. Pero en el mundo cristiano también tenemos esta idea de que dejaron de haber también agricultores judíos, Por pero supuesto. por otro motivo, ¿no Sí, es cierto? señor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motivo en el mundo cristiano? Y la segunda es, si en el mundo cristiano también había un impuesto, como en el mundo musulmán, o no existía. Ok, vamos a empezar por lo primero y vamos a pasar, si me olvido, me vuelvas a preguntar el impuesto. Cuando hablamos de Europa cristiana, recordemos que el cristianismo se fue expandiendo muy lentamente. Es decir, recién entre los siglos IX al siglo XII y XIII, dije, vamos a ver que lo que hoy es Polonia, Hungría, los países escandinavos son cristianos. Es decir, si hablo del año 700, son muy pocos los países cristianos. Tienes acá un proceso paulatino. Y los pocos judíos, dije pocos judíos, que viven en lo que sería hoy la península ibérica, Francia, Alemania, Austria, Italia, Bizancio es decir, el Balcán y demás, hasta donde sabemos, se dedican a todo tipo de profesiones, incluyendo agricultura. Y no tenemos judíos cuya especialidad sea lo que luego se va a llamar préstamo por interés. Eso es del siglo XIII, XII, XIII. Estoy hablando hasta, primeramente en general. Sí. Y el cambio se va a ir dando a partir de la primera cruzada. No, primero te he hablado de la cuestión de cristianización de Europa. Perdón si... Ahora, por ejemplo, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Tenía porque lo viñedos. saben, uno de los sabios más importantes medievales, que nació y vivió en Troyes, en Francia, y solo 6 años estuvo en Ashkenaz, en Worms, solo 6 años. Está la leyenda sobre la sinagoga de Worms. Son leyendas sin ningún pie. Pero las leyendas son a veces más interesantes que la historia verdadera. O la gente Para le gusta algo, más. si no, los rabinos nos quedamos sin trabajo. Claro, Usamos por un poco de supuesto. leyendas. Ahora, Rashi, por ejemplo, se dedicaba era a la fabricación de vinos. Rashi tenía
viñedos. Y Rashi murió hace 1105, es decir, va a vivir en la época de la primera cruzada Rashi. ¿Sí? Rashi nació para el año 1040 y muere en 1105, en lo que es Tzarfat, Francia. Ahora, los judíos que fueron perseguidos bajo los visigodos, en España visigoda, en toda la documentación no se habla de judíos ricos. Se habla o de campesinos o de artesanos y pequeños comerciantes. Estoy hablando hasta fin del siglo VII, es decir, estoy hablando hasta 690, 694. Los judíos de la zona de Bizancio se dedican ¿a qué? A la industria de la seda, a la industria textil, a teñir telas, a la cerámica, y son excelentes vidrieros, fabricantes de vidrio, tanto en el sur de Italia como en el Balcán. En Europa cristiana, la gran revolución o el gran cambio se da durante la Primera Cruzada y en adelante. En 1095, noviembre de 1095, en Clermont, Francia, el Papa Urbano II llama a los pueblos cristianos a liberar la tumba de Jesús. 1096-1099, la Primera Cruzada, que van llevando desmanes en la zona de Europa. Y fíjate antes la pregunta, hubo obispos que defendieron a los judíos durante la Primera Cruzada, en las zonas de Maguncia, en diversas ciudades europeas, por una cuestión teológica y una cuestión socioeconómica política, ¿ok? Que hablábamos antes, porque está prohibido matarlos o convertirlos por la fuerza. Ahora, a partir de digamos, entonces entramos al siglo XII, 1100 y algo. En los siglos XII y XIII, acá no tengo un mapa, pero con imaginación haciendo en función cómo van las agujas del reloj, en 4 áreas bien definidas, ¿sí? Que son Francia, Inglaterra, la zona de Ashkenaz, los judíos llaman a Ashkenaz a la zona de habla alemana, lo que sería parte de Suiza, Austria y Alemania, e Italia. En esas 4 zonas, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, los judíos no pueden tener además tierras. Y como existen gremios, y los gremios son organizaciones socioeconómicas con tinte religioso, los judíos no pueden ser panaderos, no pueden ser carpinteros. Para tener un ejemplo simple, todos los carpinteros están unidos bajo San José. San José, o Pepe, pater putativo, es decir, el considerado padre de Jesús, es el santo patrono de los carpinteros. El judío no puede ser ni artesano ni dueño de tierras. Y en esas 4 áreas, el judío se va a dedicar al préstamo por interés de consumo, no de inversión, de consumo. Es decir, si necesito 50 florines, voy al judío. Si necesito 500.000 florines, voy a un cristiano. Que recordemos, en el siglo XV, ¿quiénes son los prestamistas más importantes de Florencia? Perdón, los banqueros, suena más lindo. La familia Medici. Los Medici son banqueros, y decir banquero es decir que prestamista. Es lo mismo. Simplemente es una cuestión de definición. Hasta nuestros días. Claro, entonces son los dos prestan dinero. El judío es usurero, el cristiano es prestamista. Tienes aquí, pero no vamos a entrar a cuestiones de cómo se desarrollan los términos. Es decir, ¿y quiénes son los grandes prestamistas medievales? Los lombardos del norte de Italia y los caorcinos de Francia. Por eso en todos los idiomas eslavos, polaco, ruso y demás, lombardo es la casa de empeño. Si tú estás en Polonia o en Rusia y dice Lombardia, es porque es casa de empeño. Te doy algo y me das dinero mucho. Es decir, los judíos en esas 4 zonas pasan a ser prestamistas. Pero no está la situación socioeconómica en la península ibérica. Porque en Portugal, Castilla, Navarra y Aragón, hasta las expulsiones, hay judíos que tienen tierras, porque recibieron tierras durante la Reconquista. Y en la península era muy importante el vino judienco, el vino kasher de los judíos. En Polonia, en el salto de un lugar al otro, Polonia cristiana, católica, de los siglos XVII, 1600 y tanto, tenemos registradas más de 200 profesiones, dije 200. Wow. Un ejemplo, una profesión es hacer el ojal, aquí el agujerito de la camisa, porque no hay botones. Entonces hay que saber hacer el ojal para pasar los hilos y cerrarlo. Es decir, tienes aquí, pero ¿qué ocurre? A diferencia del Islam, la iglesia da un mensaje. Para la iglesia dice números non paris números, es decir, la plata no
da lugar a plata. Y la iglesia predica la pobreza pese a que gran parte de los obispos es gente muy rica. Y los cardenales también. Y el pobre pueblo se muere de hambre. Es decir, tiene un mensaje. Paso al Islam. El Islam no tiene problema con el comercio. El Islam no tiene problema con el préstamo. El Islam no tiene problema en que seas rico, siempre que puedas ayudar a los pobres. Entonces, si un judío es artesano o comerciante o tiene dinero y presta, no hay problema. En el mundo cristiano tú tienes a los franciscanos que salen terriblemente contra los judíos porque son prestamistas. Pero el judío presta, te decíamos nuevamente, por las cifras pequeñas. De si comercio, tú necesitas no, un no de remedio para inversión comer. grande. El mundo del Islam es distinto. Entonces puedes hacer casi cualquier profesión. Pero no vas a tener judíos agrícolas. Cuidado, esto es una Sí, cuestión generalización, generalizada. como siempre. Te hago una pregunta, porque tengo así como... Un segundito, Sí. permíteme. Salvo en zonas chiitas, en Hmm. zonas como Yemen, actual Irán y el sur de Irak, ahí los judíos vivían muy mal. Porque el mundo chiita, desde la Edad Media, desde sus orígenes casi, tiene reglas muy, muy difíciles contra los judíos. Entonces, ahí esa diferencia que teníamos que hacer, esa salvedad entre el mundo sunita, que es la inmensa mayoría del mundo musulmán, y el mundo chiita. Exactamente. Y, Ahora, con respecto sí. me dijiste a impuestos, no me olvidé la Sí, pregunta. impuestos en el mundo cristiano, si existía Los algún impuestos. equivalente. Ahora, el carpintero Juan y el carpintero Pedro, que son dos carpinteros en la ciudad de Sevilla, pagan impuestos en forma personal individual. ¿Entiendes? Uh-huh. El carpintero Juan. Ahora, el carpintero Moshe y el carpintero Abraham no pagan impuestos en forma personal. Tampoco Ahmed o Mohammed, si están bajo el mundo cristiano. Paga la comunidad. Ok. Viene el rey Alfonso y le dice a la comunidad de Sevilla, ustedes tienen que pagar 1.000.000 de maravedíes durante este año. Ahora, cómo los judíos se dividen entre ellos no le interesa. Algo similar ocurre con respecto a los musulmanes que viven bajo el mundo cristiano. Es decir, el cristiano bajo el mundo cristiano en la mayor parte de los países paga impuestos en forma individual. El judío y el musulmán pagan en forma comunitaria. Interesante, ¿no? Interesante esa diferencia en el mundo islámico, que cada judío pagaba frente al Estado y el mundo... No. Una cosa es jizya. Perdón, hablamos de jizya. Claro, por eso estoy diciendo... Sí. Acá hay cuestiones distintas. Y ahí bien, entonces, ¿pero qué ocurre? De esta manera ocurre que yo, que soy el rey, le digo al judío rico, quiero 1.000.000 de maravedíes de fin de año y no me ocupo de eso. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces, el rey quiere dos cosas: tranquilidad en el reino e impuestos. Siempre. Claro, y por eso vas a ver que los judíos van a tener siempre autonomía judicial. Es decir... Pero no pena de muerte. Solo en Castilla. Sí, me acuerdo el famoso Roche, ¿no? Hay un En comentario Castilla muy famoso del Roche que viene de Alemania y dice: nunca vi a la comunidad judía impartir la pena de muerte excepto ahí. Claro, cuando viene Rosh Rabbi Asher Barijiel, llega a Toledo, ¿sí? Y este hombre, cuando llega aproximadamente hacia 1290 y tanto, invitado por Rashbah, Rabbi Shlomo Ben Adere de Barcelona, le llama la atención que incluso hay desfiguración de la mujer judía adúltera. Se le corta la nariz. Sí, Eso algo de la Isha Sotá, que ya había, digamos, ya el Ribaz, Rabban Yohanan Ben lo había anulado en el año 70. Tenemos 5 casos registrados en que judíos pudieron obtener del rey pena de muerte para malshin, para delator. Fíjate tú que la palabra malshin entró al español medieval y lo vamos a ver en diversas obras cristianas castellanas medievales, pero eso es aparte. Pero los judíos tienen autonomía con respecto a divorcio, con respecto a herencia, etc. ¿En el mundo musulmán también tienen autonomía política? En el mundo musulmán también. ¿Y la pena de muerte podían aplicarla o no? No, ¿O también? salvo en caso de asesinato. Es decir, si un judío en el mundo cristiano o en el mundo musulmán hiere a un judío con un cuchillo, y existen esas cosas, o le pega a su mujer hasta desfigurarla totalmente, pero no los mata, eso es juzgado dentro de la comunidad. El Beit Din, va un Beit Din. Sí, señor, a un tribunal judío. Pero si el judío
mata a un judío o a una judía, por supuesto si mata a un no judío, eso es llevado ante tribunal del rey. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de Europa cristiana, por ejemplo, si hablamos de la península ibérica, por ejemplo, en la misma ciudad tú tienes 4 sistemas jurídicos distintos. El judío con el judío, el musulmán con el musulmán, el cristiano con el cristiano, y cuando hay casos o de asesinato o interconfesional, el tribunal del rey. El civil sería, vamos a hacer. Más o menos. Y te hago unas... Pinjas, es asombroso lo que sabés y cómo lo transmitís. Y seguramente podríamos hacer, si aceptás, otros episodios más, porque es maravilloso. Quiero hacer así como un ping-pong, ¿ok? Si te parece, en estos últimos 10, 15 minutos que nos quedan de programa, con otras cosas comparativas. En relación a la vestimenta, nosotros sabemos de los boninos, los gorros en el mundo cristiano. Contanos un poquito si hay también en el mundo musulmán, en el mundo cristiano, cómo es el tema vestimenta. Hablemos 2 minutos de vestimenta. Vestimenta. El mundo talmúdico se opone a que el judío se cubra la cabeza. Si quieres brevemente, entra en la enciclopedia judaica, busca en inglés cover the head. Ok, hay más loquet, pero está bien, sí. Te hablo del mundo antiguo. Sí. No hay más loquet. El mundo antiguo, el judío. ¿Quién se cubre según la Mishnah? El sumo sacerdote, algún que otro sabio, enlutados, excomulgados y leprosos. Ok. Punto. Ahora, sabemos que durante la Edad Media el judío no se cubre la cabeza. Los judíos del norte de África vienen a Francia en el siglo XI, son documentos del norte de África, y les llama la atención que los judíos en Francia no se cubren la cabeza ni siquiera cuando van a la sinagoga. Ni siquiera. Cuando un judío de Francia va al norte de África a otro lugar, les llama la atención que en muchos lugares, antes de entrar a la sinagoga, los judíos entran descalzos, según la costumbre del Islam. Es aquí que empieza a haber cambios. Y a partir de 1215, en el cuarto concilio de Letrán, que tiene lugar en el Palacio de Letrán en Roma, bajo el Papa Inocencio III, se va a imponer que judíos y sarracenos, así se va a hablar en forma despectiva hacia los musulmanes, deben llevar una cuestión distintiva para que no tengan relaciones sexuales con cristianas o cristianos. En algún lugar se va a imponer a los musulmanes, en algunos lugares se le va a imponer a los judíos. Pero ¿quién va a imponerlo? No la iglesia, lo tiene que imponer el duque, el conde, el príncipe o el rey. Y a partir entonces de 1300 vamos a ver que judíos usan gorros en forma de pico, a veces con cuernos, van a usar un redondel de color o amarillo o rojo, que son los colores de Satanás, a veces van a tener una S como si fuera una serpiente, en Inglaterra 2 rectángulos como si fueran las tablas de la ley. En general, la mayoría de los reyes en las peninsulares, es decir, Portugal, Castilla, Aragón y Navarra, casi en general no impusieron esto a los judíos. Hubo reyes que sí, pero en general los reyes no lo imponían. Paso al mundo del Islam. Bueno, y a partir de ahí ya se va obligando así los judíos a ir una vestimenta determinada. Y eso lo vas a tener ahora. Los judíos italianos y los judíos libios hasta el siglo XXI no se cubren la cabeza, salvo cuando van a rezar, ir a un cementerio o a una sinagoga. Pero tú vas a ver un judío ortodoxo italiano sin cubrirse la cabeza, porque es una cuestión de costumbre, como tú debes saber, cuestión de discusión. En el mundo del Islam, los judíos se van a ir vistiendo igual que los musulmanes y se van a ir cubriendo la cabeza, paulatinamente, por una decisión propia, no por imposición. Y así hablamos de vestimenta. Y pero fíjate digamos, que a partir del siglo XVII... la pregunta es, en la Edad Media voy a un país cristiano, una tierra cristiana, por la vestimenta noto quién es cristiano y quién es judío. En el mundo musulmán no, digamos, Sí, al tajle. depende también. del lugar. Si estoy en Salónica, hoy en día Grecia, pero hasta 1912 Salónica era turca. Si voy en Salónica y veo a un individuo con un turbante amarillo, o en Istambul es judío. Porque estamos hablando muy rápido, es decir, porque ¿qué ocurre? A partir del... Están lo que se llaman las leyes de Omar, o las ordenanzas de Omar. Hay discusión si son del siglo VII o del siglo VIII. Para nosotros no interesa. Las leyes de Omar imponen una serie de restricciones que el Islam impone a cristianos y judíos. Pero ocurre que la mayor parte de los gobernantes musulmanes
no lo permitieron que eso se impusiera. Entonces tú vas a ver lo siguiente. Tú tienes sacerdotes musulmanes en el Imperio Turco que quieren obligar a judíos y cristianos por ejemplo, a no construir o no edificar nuevas sinagogas o iglesias. Y el gobernante, el sultán, le dice, déjalos que construyan. ¿Entiendes? Pero algo más. Cuando el judío y el cristiano van a pagar jizya en el Imperio Turco, en el Imperio Otomano, casi siempre da jizya y recibe o una escupida, perdón, o una bofetada. Es decir, yo soy judío o cristiano, voy a pagar jizya y parte de la ceremonia es que me dan un escupitajo o me dan una bofetada. Está muy claro, el musulmán está arriba, el cristiano y judío están abajo. Por eso te dije al principio, hay quien recibe un palo y hay quien recibe una patada. Es decir, depende de quién estamos viendo y en qué época. ¿Sí? Yo siempre digo, mejor es vivir en el siglo XXI, de forma absoluta. Estoy convencido de Sí, forma total. en la última parte del siglo XXI, mejor todavía, ¿verdad? Sí, solamente en el siglo XX nacieron por primera vez en la historia movimientos a favor de la paz, pese a este señor llamado Putin y demás. Es decir, Y entendamos que... Pinjas, creo que podríamos seguir, digamos, por episodios, ¿no? Porque son cientos de años, decenas de regiones, pero como generalización me parece interesante, ¿no? Pensar estas diferencias estructurales y desde la teología, como lo pudiste plantear. Llegando hacia el final, ¿no? Estamos llegando cerca de la hora de nuestro episodio. En relación así al rey Gelejad, ¿no? Como esa pregunta que le hace el Ger a Hillel. Se llama el judío promedio, ¿no? Porque uno escucha todo esto, que no podías construir sinagogas más altas, que tenías que pagar este impuesto súper opresivo, que tenías que tener otra ropa, que había un libelo de sangre, una cosa y la otra es, ¿cómo vivía el judío de pie, ¿no? El ciudadano a pie, el judío de pie en esa condición? Quizás es una pregunta no para un historiador, pero la pregunta es, me parece impensado, ¿no? Impensado la posibilidad de subsistir, de crecer incluso como comunidad, de formar familia en estas condiciones tan opresivas y siempre tan, digamos que esto que lo tenemos que tener en cuenta, siempre estabas en la decisión final y en el humor del soberano de turno, ¿no? Porque al final tu vida no dependía de un sistema legal como el que tenemos en nuestros países hoy en día, ¿no? Wow. Dependías de una voluntad de un día, si se levantaba de buen o mal humor, si había una plaga o no una plaga, cómo iba a ser tu vida en ese instante y los próximos años. ¿Cómo se vivía? Bien, la gente no vive en todos los días así. Y a fe. Rashi nació en el año 1040. Rashi tuvo una vida plena, tuvo 3 hijas, las casó con sus mejores discípulos, pudo viajar a estudiar en el yeshivot. Y cuando tenía 50 y tantos de años, viene la cruzada. El judío no tenía su maleta lista a salir. Vivía en una situación como, hoy en día estás hablando de lo que a veces se llama la inseguridad urbana. Hay muchas ciudades en el mundo en que la gente no sale cuando se pone el sol. Y tú les preguntas, sin entrar a países porque se van a empezar a enojar conmigo. Hay países en los que he visitado y digo, ¿cómo la gente puede vivir acá? Y me preguntan a veces, ¿cómo tú puedes vivir en Israel? Es decir, Y a fe. es decir, el judío está. Y el judío cuando empiecen a ver gueto, y el gueto se hace, fíjate lo A siguiente, favor. el gueto se hace para no expulsar al judío de Venecia. Y dentro del gueto de Venecia hay creaciones, porque la mayor parte de los días, vamos a decir así, tuviste matanzas terribles. Por decirte así, en el año 1066 hay una revuelta interna en Granada. Y según los documentos judíos, que consideramos que exageran, pero fueron matados más o menos 4000 judíos, entre ellos Yosef, el hijo de Shmuel en Agit. Pero los judíos vivieron en Granada cientos de años antes que hubiera una persecución. Y iban por la calle y se vestían, y el que tenía dinero tenía esclavos y esclavas, y el que no, a duras penas vivía como hoy también el pobre. Es decir, cuidado con la imagen, no hablamos del idioma. El hecho de que el judío habla judeo español, el ladino, es porque hablaba el idioma del lugar.
Y el Yiddish derivó del alemán medieval, hablaba el idioma del lugar. Es decir, y cuando hablamos de comida judía, la comida judía es la comida local que el judío judaizó. Es decir, en vez de estar friendo con grasa de cerdo, el judío va a freír con aceite de oliva, pero está usando los mismos ingredientes. Es decir, en vez de comer cerdo va a poner pavo, va a poner Sí, pollo. el varenike no es judío, el varenike es Claro, polaco, lituano. exactamente. Y así hablamos de La todo. kipe no es judía, la kipe sí, la kipe es siria. Claro, entonces, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de que vas a comer arroz envuelto en parra, es la comida local. En otras palabras, cuidado, es decir, el hombre nace, vive, y a lo mejor durante sus 40, 70 años que vivió no tuvo nunca una persecución. Pero sí, ser minoría siempre ha sido y es malo. En todos los lugares, o sea, me refiero a que no es fácil ser minoría. Y lo mismo puedes decirlo hoy para todo tipo de minorías en el siglo XXI. Ese es es decir, el individuo cuida su lugar, Creo que como pero ese es el Sikum, punto, sí. creo que como Sikum, Pinjas, tanto como empezaste, me gustó la forma que empezaste y la forma que terminaste. En uno le pegaban con un palo y en otro con una patada, ¿no? Y después terminar, ¿no? Viendo todas las, ¿no? Uno puede leer libros de cómo vivían los judíos, o escuchar a los historiadores, o leer novelas, ¿no es cierto? De autores judíos de la Edad Media, todo el mundo musulmán con el mundo cristiano, imaginarse una vida triste, insípida, sin color, sin nada y sufriente. Me parece una muy linda analogía esta última al final, que al final del día a día el judío vivía bien si no le tocaba alguna de estas. Y cuando le tocaba, seguramente sufría un poco, pero al par de días después volvía a su vida, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Yo Así pienso que que, la vida es más fuerte que esas ráfagas de viento que queremos que dejen de pasar, digamos así. Pinjas, de corazón quiero agradecerte, aprendí un montón, me encanta tu manera de enseñar, tu lucidez y tus conocimientos, y te invito, Dios mediante, en otro momento a grabar otro episodio, a seguir estudiando juntos, así que todos nos Perfecto. vemos en un próximo episodio de PLF. Pinjas, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias a ti y saludos.